Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio de Flores de Sangre. Todos los detalles están en nuestro vídeo, no olvides verlo hasta el final y suscribirte. Esperamos 1000 me gusta de aquellos que dicen que Frat no debería ir. Baran se acerca a Azade y Hassan. Aunque la señora Azade quiere intervenir, Baran no interviene. Baran se vuelve hacia Hassan. Dice que te estoy dando una última oportunidad. Se desató el infierno en esta mansión. Se desató el infierno. Él dice que en vosotros ni siquiera se ha levantado polvo. ¿Eres un carabello nuestro enemigo? O sea, un carabello te vas, dice. Hassan dice que yo no hice nada. Soy un carabey. Dice que estoy con mi familia. Baran responde, te estoy vigilando. También dice, no riegues debajo de la paja. Porque se escucha el sonido de esa agua. Él dice que tengan cuidado. Jasmine está destrozada por lo que dijo Selma. Arun se da cuenta de que no se encuentra bien. Él pregunta, ¿pasó algo? Jasmine lo descarta diciendo que no es nada. Sin embargo, Jasmine siente mucha curiosidad por saber qué está pasando entre Arun y Selma. Baran está en su estudio. Dylan lo sigue. Está en su sala de estudio con Dylan Baran. Dylan dice que no los dejes ir. En el pasillo intenta tomar una decisión sobre Frat. Kudret dice que no quiere a Frat en esta mansión. Cian no mirará el rostro del hombre que lo mató todos los días. Mientras tanto, a Hassan no le importa en absoluto lo que está pasando. Ser expulsado de la mansión no afecta en absoluto a Hassan. Por otro lado, Jasmine y Arun cierran el restaurante. Arun dice que quiere ir juntos a la fiesta del Ramadán. De esta forma, Jasmine quiere saber si hay algo entre Arun y Selma. Luego salen juntos. Baran y Dylan hablan sobre el futuro de Frat en el estudio. Kudret Bey también entra en la habitación. Tanto Kudret como Baran querrán que Frat abandone esta mansión. Sin embargo, la tarea de detenerlos recaerá nuevamente en Dylan. Dylan pregunta, ¿no guardamos silencio de vez en cuando para proteger a nuestros seres queridos? Kudret Bey también guarda silencio cuando piensa en lo que esconde. Sin embargo, Kudret Bey todavía no puede aceptarlo. Dylan habló con Kudret. Dylan preguntó si Kudret haría lo mismo si la persona que quisiera dejar fuera su propio hijo. Kudret no podrá responder a Dylan. Mientras Frat y Gul están en la habitación, Sabia se acerca a ellos. Les trae algo de comer. Luego dice que entiende mejor a Frat. ¿No le hice daño a mi hija con las mentiras de mi favorito? Pensé que no me perdonarían. Sufrí mucho. Estás experimentando las mismas cosas. Tú también lo sientes mucho. Estos pasarán. Te perdonarán. Pero dice que necesitan algo de tiempo. Sabia sale de la habitación. Se encuentra con Azade. Sabia dice que traje comida. Azade dice que yo también le llevé la comida a Cian. Azade pregunta cómo están. Sabia dice que no se encuentra bien. Azade dice que todo es culpa mía. Luego recuerda el pasado. Los hijos de Hassan no sobrevivieron. Por este motivo entrega al hijo nacido de Kudret en brazos de Hassan. Sabia, ¿por qué te culpas? ¿Qué podrías hacer?, dice la señora Azade. Zebair y Zair hablan mientras están en prisión. Dice que saldremos pronto. Dice que destruirá a los carabeis tan pronto como regrese. Mientras Zebair y Zair están dentro, son derrotados de una vez por todas. Saludan desde Baran Aga. Le hacen un desastre la boca a Zebair. Hablan con Baran Dylan en la cama. Dylan explica que lo siente mucho. Baran dice que no te enojes. Dylan, eres muy cariñoso. Él dice que no me digas. Apestamos, estás a la misma distancia de todos. Te quiero muchísimo. Te pareces mucho a mi madre con este rasgo tuyo. Haré todo lo posible para ser una novia digna de tu madre. No es necesario que vengas conmigo a Frat Gul. Dice que no te quedes conmigo. No quiero que te enojes. Pero dice que lo húmedo arde junto con lo seco. Gul dice que estamos experimentando esto porque te amo. Él dice que nunca te dejaré solo. Baran y Dylan vienen a Cian.
Cian dice que si quieres que perdone a Frat, has venido en vano. Baran dice que vinimos porque teníamos curiosidad por ti. Dylan dice que tu ira te hará daño. Cian dice que no me siento enojado, sino engañado. No puedo aceptarlo. Él dice, no puedo olvidar lo que me hicieron y no lo olvidaré. Baran dice que será como desees. Dice que lo importante para mí eres tú. Frat y Gul nunca salen de sus habitaciones. El destino les llega. Le pregunta a Gul, ¿hablamos un rato? Señora Kader, la llamé Gul. Para reír siempre. Pero nunca sonríes, dice. Destiny dice que no tienes que quedarte con él. Dice que puedes romper justo cuando te casas. Gul está muy arrepentido, no puedo darle la espalda. Dice que lo amo. Está muy molesto. Dice que su corazón está muy limpio. Mi lado dice su lado. Azade, por otro lado, ha comenzado a afrontar los errores de su pasado. Recuerda cómo Frat le quitó la infancia. Entre lágrimas, saca el coche del cofre. Kudret se acerca a él. Ait dice que nunca lo separó de Baran y Cian. Dice que buscamos por todas partes porque Frat quería este coche. Dice hazle un padre libre, perdónalo. ¿Por qué mamá dice por qué? Porque es tuyo. Dice que si tú perdonas, Cian también perdonará. Dice que pidas todo, no me pidas esto, madre. Mientras Jasmine y Arun se miran, entra Selma. Jasmine está molesta. Arun también se da cuenta de esto. Mientras Frat está en el jardín, Hassan se acerca a él. Hassan vuelve a parecer un agorero. Le dice a Frat que la familia no puede estar bajo el mismo techo. Ahora luchas, dice para. Llama el hombre de Zebair. El poeta dice cuéntame qué pasó en la mansión. Hassan dice que Frat dejará la mansión. Dice que esta es la única noticia que verás de mí. Déjame en paz. Estuve expuesto. Todos los ojos están puestos en mí, dice. Dice que no haré otro trato contigo. Baran y Dylan están en la sala de estudio. Dylan dice que Gul no es culpable. Él dice que no lo castiguen a él también. Baran dice que mi prioridad es Cian. Luego le dice a Dylan que reúna a todos en el pasillo y le explicaré mi decisión sobre Frat. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.